Bienvenidos a Zona Clínica, el podcast, donde la salud visual y ocular se convierten en una conversación. Cada episodio abre una ventana para que exploremos lo que vemos, lo que no vemos y lo que deberíamos ver. Reflexionamos, nos acercamos a las historias, a los expertos y a las cifras que construyen conciencia. Este podcast te invita a cuidar los ojos y entender el por qué hacerlo transforma la calidad de vida. Profesionales, pacientes, familias, todas las miradas cuentan, porque ver mejor es vivir mejor. Esto es Zona Clínica, tu podcast. En este capítulo hablaremos de experiencias significativas para la educación en salud. ¿Has oído hablar de Educatec? Educatec es un espacio para profesores de la salud que buscan hacer de la docencia una experiencia innovadora y productiva, tanto para ellos como para sus estudiantes. Inscríbete y permite que la creatividad fluya en ti a través del taller de clase expandida y que puedas tomar el ritmo de los resultados que esperas con el uso de herramientas que transformarán tu rutina. Así que nos vemos el 3 de octubre a las 8 de la mañana en las instalaciones de Arendina Seccional Pereira y participa de la primera convención Educatec. Es una oportunidad que no te puedes perder. Patrocina CERPRO, el Centro de Desarrollo Profesional. Hola, bienvenidos a Zona Clínica, el podcast. Y hoy retomamos un capítulo con nuestro aliado Educatec, una empresa emergente que se encarga de indagar temas en torno de la educación en optometría, en salud visual, en salud en general. ¿Por qué? Porque pues los profesionales de la salud necesitamos estar muy bien formados, tener muy buenas competencias para poder ejercer muy bien nuestra función. Por lo tanto, este espacio es creado tanto para estudiantes, futuros profesionales de la salud, para docentes e incluso para instituciones educativas, sobre todo teniendo en cuenta que los estudiantes son seres que van cambiando y que cada vez sus expectativas en términos de educación son mucho más retadoras porque tienen grandes necesidades de aprender, pero también necesitan diversos medios para poder aprender. O sea, son personas mucho más inquietas, son personas más tecnológicas, son personas que quieren llegar mucho más rápido a su punto final. Por lo tanto, el reto de nosotros los educadores es encontrar diferentes métodos para llenar las expectativas de los estudiantes, conectar realmente con ellos en los procesos de educación y, por supuesto, generarle las competencias que ellos requieren para ejercer muy bien su profesión. Así que doy la bienvenida a la doctora Fanny y a Kelly Hurtado, quienes son parte de Educatec. Fanny, Kelly, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidas a Zona Clínica. Hola, doctora Carol, muchísimas gracias de nuevo por el espacio y por la invitación. No, con muchísimo Buenas gusto. tardes a todos, buenos días o buenas noches en el momento que cada uno lo esté escuchando. Muy emocionada de nuevo de estar aquí con todos, con toda esta comunidad tan linda para conversar de un tema realmente muy apasionante. Como lo es la educación, completamente. Este es un tema apasionante y para apasionados como somos nosotros los educadores, porque bien dicen que ser docente es para el que le gusta, no para el que de pronto no tiene esta vocación. Cuesta mucho porque hay que tener paciencia, hay que tener motivación, hay que estar constantemente en procesos formativos, porque pues no podemos quedarnos atrás. Todo va avanzando tanto en técnicas pedagógicas, didácticas, como en la parte clínica. Así que es muy importante el acompañamiento que ustedes nos están haciendo hoy en Zona Clínica y sé muy bien el aporte que podemos hacer en términos de educación. Así que no, gracias a ustedes por participar, por estar aquí tan activamente en Zona Clínica en este segundo capítulo en temas de educación en salud. Bueno, les estaba diciendo a nuestra audiencia, doctoras, que tenemos un invitado muy especial y ahorita le vamos a dar paso y quisiera como que ustedes lo pudiesen presentar antes de él entrar y por qué lo invitamos hoy. ¿Qué nuevo tiene para contar? Pues bueno, dentro de todo lo que es el quehacer docente, ¿cierto? Una de esas acciones de ese quehacer es el networking, ¿sí? O el trabajo pues con otros profesionales, con otros docentes, no necesariamente de la misma área de disciplinar que tengamos, sino de otras áreas y en diferentes escenarios.
¿sí? Entonces, pues, esa experiencia que vamos a compartir hoy junto con nuestro invitado precisamente surgió de un escenario así, algo un poco como, ¿cómo decirlo? Sin planear, ¿sí? En una conversación más bien como informal, como en una conversación de colegas, ¿cierto? Y ahí pues es cuando empiezan, en ese compartir, es cuando empieza a surgir como esas ideas de actividades que de pronto se han hecho en otros lugares y pensamos que las podemos replicar. Entonces, allí fue como cuando nació esta experiencia que, como les digo, nos va a compartir pues nuestro invitado. Bueno, entonces vamos a darle paso al doctor Carlos Andrés Triviño, quien él es optómetra de la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira y sabemos que está encargado del área de emprendimiento de los estudiantes del programa de optometría. Doctor Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buena tarde para todos. Un placer estar con ustedes. Mil y mil gracias por la invitación. Bueno, no, a ti por aceptar y cuéntanos un poquito más acerca de quién es Carlos, porque sé que conté un micro resumen, pero cuéntanos un poquito más de ti para que la audiencia te conozca. Un poquito, sí. Soy optómetra aquí en la Universidad Andina de la ciudad de Pereira. Trabajé varios años en una clínica de oftalmología, desarrollando como mi parte clínica. Posteriormente inicié un emprendimiento con un consultorio propio y de eso porque estudié terapia visual y entrenamiento en la Universidad de La Salle en Bogotá. Entonces monté mi propio emprendimiento, de ahí nació como esa pasión por tener empresa, tener mi propia marca personal, manejar mi tiempo y actualmente también soy docente, además de hacer la parte de la terapia. Bueno, pues es un gusto tenerlo aquí, doctor. Bienvenido. Y sé que, de acuerdo a lo que estaba contando la doctora Fanny, han tenido una experiencia en conjunto. Pero antes de que nos cuenten un poquito acerca de esa gran experiencia y que fue de mucho impacto con los estudiantes, quiero como que entremos en un tema que yo creo que para nosotros, los profesionales de la salud, de pronto al principio no es muy interesante, pero cuando ya estamos ejerciendo notamos que es definitivamente necesario y que debimos haber tenido ese tipo de formación, y es estos temas de emprendimiento. Nosotros en el área de la salud siempre nos enfocamos en la parte clínica y queremos ser excelentes clínicos. Y bueno, y finalmente, pues por ser del área de la salud, uno piensa, ese es el deber ser, ¿cierto? Ser muy buenos en lo que hacemos a nivel clínico, muy buenos diagnósticos, muy buenos tratamientos, muy buen manejo del paciente. Pero cuando salimos a la parte, digamos, del mercado laboral, nos encontramos que existe una necesidad grande en entender justamente eso, el mercado laboral, entender tipos de contratación, entender cómo yo me puedo vender como profesional y marcar una diferencia respecto a otros colegas, o si yo quiero, por ejemplo, en optometría que tenemos esa gran oportunidad de tener nuestro consultorio, montar una óptica, cómo realmente llegar allá. Entonces, al principio, pues cuando no existía este tipo de formación en las universidades, era muy ensayo y error, ¿cierto? Uno chocaba y se levantaba, hasta que encontraba cómo funcionaba la rueda para seguir andando en temas de emprendimiento y administración. Y uno no notaba la necesidad sino hasta el momento. Y si le hablaban de eso, sinceramente, pues no se presta atención. ¿Por qué realmente es importante que los profesionales de la salud tengan este tipo de formación? ¿Por qué las universidades deberían tenerlo incluido dentro de su malla curricular? Bueno, pues yo pienso con respecto a eso, Doc, que, bueno, primero, el profesional de la salud tiene muchísimo que aportar desde el área clínica y pues para que todo ese aporte clínico tenga en realidad como el impacto que ese profesional espera, pues hay que, o debemos más bien, como administrar ese conocimiento. Entonces, que ese conocimiento sea productivo, tanto en los tratamientos eficaces y eficientes que se hagan con los pacientes, como con toda la otra parte que tiene que ver con mantener una infraestructura y mantener ese conocimiento activo, ¿sí? Que es parte de lo que tú hablas de la diferenciación. Cuando yo arranqué en todo este tema también como estudiando esta área administrativa, yo empecé haciendo un MBA
Y pues la verdad, de todos los que estábamos allí, que éramos alrededor como de 32 personas, solamente 2 éramos del área de la salud. Y pues literalmente nadie daba un peso, pues por lo menos por mí. De pronto el otro profesional tenía ya como una especialización en alguna otra cosa administrativa, pero pues yo no. Y tanto así que por lo menos me dijeron como, bueno, no se esfuerce tanto en esas materias de economía y en ese tipo de cosas. Y si usted ve como que esto no es lo suyo, tranquila, puede hacer si quiere el primer módulo y se puede retirar, o sea, le devolvemos su dinero. Sin embargo, pues fue un reto interesante, pues para mí recibir como toda esa información y poder recibir también esa retroalimentación y todo ese conocimiento de otras disciplinas como ingeniería, como contabilidad, de todos los profesionales del área financiera, que con los que uno viene también como sumando su conocimiento y dándose cuenta que todo este tema administrativo, de mercadeo, de comunicación, de finanzas, es transversal a toda la parte disciplinar que yo ya he recibido en la universidad. Esta parte no solamente pues para el área de optometría o de salud visual, sino que también se han dado cuenta las facultades de medicina, los programas de medicina, de enfermería en realidad incluso hasta facultades de ingeniería, en donde de pronto son trabajos teóricamente más operativos, pero toda esta parte de poder como entrar a un mercado y no perderse en el intento y de formar empresa, de generar un impacto en la sociedad, pues todo esto empieza a cobrar como más sentido y ya no son como tan electivas, sino que ya están incluyéndose dentro de las áreas de formación en las diferentes, en los diferentes programas. Entonces, pues creo que toda esta formación administrativa es en realidad vital para que un profesional pueda en realidad desarrollarse y pueda llegar a tener como ese proyecto de vida que espera. Yo agregaría, además de lo que dice la doctora, que estos muchachos hoy en día cambian y el mercado laboral también está cambiando. Hoy en día todo se mueve por redes, la tecnología, los equipos, las dinámicas. Los mismos pacientes nos llegan a la consulta y ya saben qué es lo que tienen, qué es que a mí me dijeron, es que yo leí que tengo un trastorno y entonces usted cómo me va a ayudar. Entonces los muchachos tienen que adoptar diferentes estrategias, además de lo clínico, para llegarle a las personas. Ser emprendedores, a la parte administrativa, ser muy comerciales, porque pues de ahí depende pues el éxito que tengamos, digamos, ciertos beneficios económicos, tanto en lo personal como para también impactar en la sociedad, ayudarle a los pacientes, llegar a cosas muy masivas. He conocido casos de algunos colegas que hacen videos y esos llamados TikToks y les va supremamente bien. A veces hasta ganan más en los TikToks que en las mismas consultas. Entonces todo cambia a una velocidad gigante y estos muchachos hoy en día tenemos que estar adaptados a estas nuevas tendencias. ¿Sí? Claro, estamos con profesionales de la salud, pero en general todos los profesionales, desde un filósofo hasta el músico, hasta el ingeniero, deberíamos tener esa formación, porque habilidades como las finanzas personales, por ejemplo, pues son, digamos que eso nos atraviesa a todos. Todos necesitamos tener unas buenas finanzas, una buena organización, asimismo como el tema de la comunicación, a todos en algún punto nos va a tocar hablar en público, en un escenario. Entonces sí son habilidades que se pueden entrenar y obviamente pues nos van a dar un plus en nuestro, cuando ya tengamos que estar en el otro lado, ya en un trabajo, en una oficina, en un consultorio, incluso para educar a nuestros mismos pacientes, pues allí se necesitan todas esas habilidades. Justamente este tipo de experiencias exitosas son las que marcan la diferencia y por eso nos parece tan importante compartir con ustedes la experiencia que han trabajado la doctora Fanny, Kelly y el doctor Carlos Andrés con los estudiantes en términos de emprendimiento. Cuéntenos un poquito qué fue lo que hicieron. Pues bueno, hablándoles pues como de nuestra experiencia, fue pues basada en una metodología que se llama Design Thinking y se llamó Un día construyendo ideas. Esta actividad pues empezó como una idea, precisamente en conversación con la doctora Carol,
con la intención que teníamos como de integrar no solamente a los estudiantes de optometría de nuestro programa, o sea, como entre ellos mismos, sino poder integrar, ojalá fuese estudiantes de otras disciplinas dentro de la misma universidad o con estudiantes de otras universidades. Y entonces, pues bueno, gracias a ti, Carol, pues que hiciste como ese puente, pues tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Andrés y pues precisamente hablar de acerca del tema. Eso empezó más o menos como en octubre del año pasado, empezamos como con la idea. Y pues ahí ya se empezó a hacer la gestión con pues otros programas de la universidad, el programa de diseño industrial y el programa de comunicación. Sin embargo, pues por situaciones, o sea, eso también es como importante dentro de compartir esta experiencia, porque a pesar de que hubo como, pues, digamos que tropiezos, sin embargo, sí logramos llevar a cabo, pues, como toda la actividad. Entonces, digamos que el primer aprendizaje, no darse por vencido cuando de pronto se toca la puerta y esa puerta como que no se abre del todo o se abre, pero al final no hay como una gestión, ¿sí? Entonces, pues que ya no depende de uno. Entonces, como eso primero, o sea, si tengo este proyecto, pues trabajarle con todo el ánimo siempre para que no, pues como para no desistir, ¿sí? Porque la verdad sí hubo en algún momento como que Andrés y yo dijimos, ups, algo va a suceder acá que no vamos a poder hacer, pero sí se logró. Entonces, pues bueno, esto como lo primero, pues esa planeación, esa convocatoria. Nosotros también en la universidad, y pues me parece también importante compartirles esto, tenemos el primer hub de emprendimiento en salud. Allí tenemos pues un departamento con diferentes profesionales que están todos enfocados hacia el tema del emprendimiento, del desarrollo de empresa, con todo este tema del apoyo para legal en cuanto al tema de patentes, de diseños, como todo eso, y todo direccionado al sector salud. No solamente optometría, sino medicina, enfermería, instrumentación quirúrgica e incluso la misma industria de la salud, que también es muy grande, que ya no solamente hablamos de empresas que hacen dispositivos médicos o que prestan los servicios de salud, sino empresas que están enfocadas en diseñar herramientas de tecnología precisamente para hacer como más fáciles los procesos y pues todo este tema de la inteligencia artificial no está allá lejos, sino que también está muy cerca de todos los procesos de la prestación de los servicios de salud. Entonces, eso hace nuestro hub. Y una vez que ya teníamos como ese proyecto inicial, porque ya en ese momento podíamos llamarlo proyecto, pues fue compartido con las personas del hub de emprendimiento, con Juan Pablo, que también pues Andrés lo conoce, con Carlos, que estuvieron pues muy atentos en el desarrollo de esta metodología y pues con ellos empezamos a desarrollar como cada uno de los puntos. Y ya ahí con todo esto pues integrado el doctor Andrés. Bueno, pues empezamos, como dice la doctora Fanny, llegamos los muchachos, nos llegó la invitación, nos llegaron los retos, entonces creamos primero grupos de trabajo. ¿Qué les vendí yo la idea a los muchachos? Vamos a vender una experiencia, vamos a vivir estos retos como una experiencia. Sintámoslo nosotros propio y así definimos los equipos de trabajo. A la final terminó siendo un trabajo pues muy bonito porque yo veía, por ejemplo, los diferentes grupos, el estudiante seguramente el más callado era el que más al final terminó liderando un poquito el equipo. La estudiante que siempre la llamaba como a representar, a llevar la batuta, quedaba como un poquito relegada. Yo vea usted pues cómo se cambian los roles en estos muchachos. Empezamos los roles, empezamos a preparar las actividades en la medida que nos reuníamos, planteamos estrategias, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, borrón y cuenta nueva, volvamos a reescribir, etcétera, etcétera. Hicimos varios encuentros. A la final decidimos los equipos de trabajo, las estrategias, ya era empezar a la presentación, los muchachos sí un poquito nerviosos, digamos que eso es algo para corregir de nosotros, de nuestra parte, es que los muchachos leyeron mucho, yo ya les hice como la recriminación en ese momento, pero es algo que hay que vivir, ellos se enfrentaron a eso, yo sé que si el día de mañana tienen una oportunidad en un público, en otra parte, ya no les va a coger así como tan desprevenidos.
ya lo vivieron, ya saben qué es eso, participamos y la pasamos pues a la final muy delicioso, gracias a Dios. Le entiendo que el objetivo era generar en los estudiantes entonces habilidades de comunicación, habilidades de presentación. ¿Cuál era el objetivo real? O voy bien encaminada, ¿no? O me hace falta algo más. O sea, ¿qué era lo que buscaban en los estudiantes en cuanto a sus habilidades? ¿Y qué era lo que buscaban en cuanto a la entrega del proyecto? Bueno, pues básicamente, o bueno, más bien como que se trató de ese día de construir ideas. Bueno, una de las aspectos importantes y que también pues se ha venido evolucionando en todo este tema del emprendimiento es plantearlo no como tenemos un problema, sino venga, tenemos un reto, ¿sí? Eso inmediatamente como que activa en el cerebro como no la apatía de tener un problema, una carga, sino el hecho de sentir que tengo algo por solucionar, pero como desde el lado de yo lo puedo hacer, ¿sí? Esa es como esta primera intención. Entonces se escogieron tres retos que pues fueron sacados un poco de pues una lluvia de ideas con los estudiantes mismos acerca de cuáles eran como los principales motivos de consulta o como ellos que encontraban también en las personas que venían pues a los consultorios de práctica con preguntas, con sintomatología y lo que veían también allá afuera en redes. De pronto muchas personas hablando acerca de el uso de los dispositivos electrónicos, acerca de la protección en cuanto a practicar pues bicicleta, como con esas cosas a las que se exponen todas las personas. Y pues el reto fue, o sea, como profesional, ¿cómo le puedo enseñar a esas personas cómo cuidar sus ojos y como qué aspectos debo de tener en cuenta en eso? ¿Sí? Porque pues también pienso que es un reto en realidad, no solamente para los profesionales de la salud, sino para muchos profesionales que de pronto vemos personas que no tienen la preparación o no tienen incluso un soporte científico detrás de lo que dicen, pero sí aparecen como con todos todas las habilidades de comunicación en las redes sociales. No sé si de pronto les ha pasado, ¿sí? Que uno ve una persona y uno dice, pero ¿como de dónde salió? O cuál es el soporte científico que tiene de lo que está diciendo y a veces lo que dice no es cierto, pero como se vuelve tan viral, pues las personas piensan que sí es cierto. Y ahí es donde venimos que a los profesionales de la salud o a otros profesionales también necesitamos como desarrollar eso. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de retos, o sea, como enfrentándonos a eso que está allá, que nos da miedo, lo que ya conocemos que es, pues la clínica que la hemos estudiado por 5 años o quienes ya están especializados por más tiempo, pero el de pronto encontrar las palabras adecuadas, el momento adecuado, el escenario adecuado y que sea tal vez como tan natural poder contar lo que espero que los pacientes sepan, o sea, lo que yo quiero aportarles, pues también necesita un entrenamiento, ¿cierto? Y estos escenarios pues ayudan a eso, a hacer esos entrenamientos. Entonces, primero lanzamos los retos. Luego de eso se lanzó una metodología que fue el primer encuentro que tuvimos, o sea, tuvimos 2 encuentros. El primero fue un encuentro de 4 horas, ¿cierto, doctor Andrés? En el que estuvimos conectados de manera sincrónica con los expertos del Hub de emprendimiento y quienes nos dieron las herramientas para cómo se maneja la lluvia de ideas, cómo calificamos la idea, cómo llegamos a que todo lo que está aportando el grupo llegue a esa idea que es la buena y la que vamos a desarrollar. Y esa idea, pues estructurarla y en realidad volverla un producto. Ese fue como toda la tarea. Y pues todo esto tiene una metodología. Llegamos a la presentación del prototipo, hasta ahí empezamos. Sin embargo, pues llegar hasta ahí, pues fue un gran avance, ya que pues eso, digamos que los estudiantes ya tenían estructurado como un proyecto en realidad. Incluso algunos lo tuvieron, llegaron hasta desarrollar la parte financiera, cuánto era como esa inversión inicial, qué proyección tenían, quiénes iban a ser sus clientes. Todo esto pues fue orientado en esta primer encuentro, como les digo, sincrónico, y ya luego de eso ellos tuvieron un trabajo guiado
los estudiantes del área andina guiado por el doctor Andrés y quienes estaban de este lado pues guiados por mí y por la ingeniera Kelly también. Allí estuvimos pues como desarrollando como ya los proyectos de cada uno, de cada grupo, para al final tener pues nuestro día de presentación. Complementando un poquito, pensábamos nosotros también, además de las estrategias que plantea la doctora Fanny, siempre lo que tiene que ver en innovación. Siempre pensamos, bueno, listo, tenemos este reto, existen estas estrategias en el mercado, ¿qué podemos hacer nosotros como optómetras diferente y que tengamos éxito y que llegamos a miles y a millones de personas para tener éxito? Eso primero. Y la parte de tecnología. La tecnología tiene que estar acompañada para como un apoyo, como un soporte para nosotros llegar a muchas personas. Muchas ideas, hubieron muchas, unas descabelladas. Buscamos también apoyo en personas que tengan experiencia, perdón. Por ejemplo, en el tema del maquillaje, mis compañeras, yo tengo una compañera, una colega, ella, tras de que es optómetra, es maquilladora profesional y también ella hace videos de maquillaje y lo combina con su práctica laboral y le va supremamente bien. Ella asesoró al grupo de maquillaje en esta presentación. En el reto que teníamos con los ciclistas, pues uno de los muchachos de este grupo se asesoró, un club de ciclismo de aquí de la ciudad, tan se asesoró que ya me invitaron a dar una charla con ellos y él va a seguir con el proyecto, o sea, no ganó, pero este muchacho ya se metió, dice, profe, por aquí me voy, ayúdeme, damos charlas y todo eso, pues hágale, yo no tengo problema con eso, yo lo acompaño hasta donde yo pueda y ya llegar a un punto donde usted arranca solito con su proyecto y seguramente le va a ir supremamente bien. Y el grupo que ganó, pues también pensando en la tecnología sobre los dispositivos electrónicos y su uso. Entonces siempre pensábamos en experiencias, en innovación, en hablar con personas que sean expertas, en asesorías, etcétera, etcétera. Fue, la verdad, un proceso bastante divertido, muy enriquecedor y dejó muchas experiencias. Profes, yo les haría la pregunta de cómo motivaron a los chicos, porque nos pasa en el salón que, claro, les decimos, miren, hay estas posibilidades, pero muchas veces ellos se sienten alejados del emprendimiento, pues al comienzo de esta charlita nos decía la doc Carol que pues dejamos a veces estos temas como un poquito como allí, como el relleno, como toca ver esa materia. ¿Cómo hacen ustedes en sus salones de clase para motivar a los chicos en estos temas y decirles, miren, hay grandes oportunidades? ¿Qué hacen ustedes como para traerlos a este tipo de actividades tan interesantes? Pues bueno, digamos que un primer paso es integrar a los estudiantes con respecto a la escogencia del tema, ¿sí? Por un lado, o sea, que ellos no como impuesto, como vamos a ver superficie ocular, no, o sea, como ustedes que han visto, qué les parece interesante, o sea, como qué quisieran explorar, ¿sí? Eso creería que es como lo primero, integrarlos. Luego de eso, integrar como eso otro que ellos ya saben. Por ejemplo, si nosotros hablamos en términos de no, es que el mercado y hay tanta población y el mercado funciona así, de pronto como que, o hay tantos competidores y esas cosas, de pronto como que no los conecta tanto. Pero si yo les hablo de datos epidemiológicos, eso sí los conecta, ¿cierto? Y al final, pues estamos hablando como de lo mismo, pero diferente. Y lo otro, pues también ver cómo impacta eso que yo pienso hacer, cómo impactaría en el mercado, o sea, como algo así como un proyeccional o un aspiracional de ese profesional. Y pues algo en lo que sí estoy convencida es que, bueno, parte de la vocación de un profesional de la salud, el que sea, es ese tema de vocación de servicio y de ayudar y como esa parte altruista. Entonces, como que de pronto si me hablan de finanzas y si me hablan de costos y de facturación, pues digo, no, yo no estoy para eso. Pero sin embargo, si yo puedo proveerme un bienestar económico que sea sólido, partiendo de mi práctica clínica, pues de lo que yo sé hacer, eso me va a permitir tener recursos y gestionar
para ayudar de pronto a población vulnerable si en algún momento quiero hacerlo. Entonces, ese como primer, ¿cómo decirlo? Como esa primera concepción de esa marca personal que tengo y cómo construirla y cómo hacer que sea productiva, también es como otro punto importante para esa motivación. O sea, como que el profesional se pueda proyectar hacia ese profesional exitoso que quiere ser y cómo puede irlo construyendo también desde el desarrollo, pues digamos que primero, pues el conocimiento, que es como la base de todo. Estas son como las estrategias que he usado con los estudiantes. Pues yo creo que la embarré hubiera hablado primero porque me dejaste sin qué decir, pero bueno, yo te dije. para complementar, yo diría dos palabritas, una empoderamiento y la segunda pasión. Entonces, cuando empezamos con el proceso, hicimos la lluvia de ideas. Yo siempre busqué empoderar al estudiante para que sintiera que cada de esas ideas, por loca que fuese, tuviera un sentido y cómo lo vivía, cómo lo siente. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y eso los conectó de inmediato. O sea, como que, profe, no, cambie, mire, porque es que si tal cosa. Y entonces el debate se nos fue creciendo. Nos gastamos 2 clases en esa lluvia de ideas porque fue algo divertido, borrábamos, volvíamos a escribir, sacábamos cosas, cambiábamos cosas. Eso me pareció muy importante, empoderar a los muchachos para que ellos desde su sentimiento interioricen las cosas y ahora sí, como la puedan expresar. Y la segunda palabra, yo lo digo pasión. Entonces, un ejemplo, vamos a hacer, no sé, una queratometría, pues hagámoslo con amor, con pasión, con dedicación, que el paciente o que el estudiante se sienta motivado, que se sienta escuchado, que se sienta valorado, que lo que él diga sea respetado y no que no lo vamos a gozar, no. Eso no está permitido, está bien equivocarnos y aprendemos de la equivocación. Entonces pensaría que esas dos palabritas complementando lo que tú ya has dicho, me hubiese faltado con empoderamiento y compasión con los estudiantes y eso funciona supremamente bien. Y cuando uno vincula a los estudiantes dentro de las ideas, ellos como que se sienten más conectados, ¿no? Con lo que hay que hacer. Y si además los pone uno a hacer, a trabajar, pues ahí logran ese empoderamiento del que menciona el doctor Andrés, donde ellos dicen, bueno, es que es esto y es mi idea y por eso la trabajo y la siente propia y sigue avanzando y bueno, y se siente altamente motivado. Por eso es que este tipo de estrategias académicas en donde se trabaja con la idea desde el estudiante y que sea él el constructor de la clase y el constructor y aportador de su conocimiento, pues les ayuda muchísimo a tener realmente un aprendizaje, porque yo creo que al final hubieron grandes logros, ¿cierto? Cuéntenos acerca de esos resultados finales. ¿Qué alcanzaron? ¿Qué lograron los estudiantes? Y ustedes, como profesores, ¿cómo se sintieron? Pues bueno, la verdad, yo me sorprendí de la creatividad de los chicos, pues porque entrar a ver como aplicaciones, hubo varias propuestas de aplicaciones. Mm, en cuanto a, pues no solamente el tema de educar, sino como te digo, ya decían, bueno, esta aplicación y vamos a monetizarla de esta manera. Eso pues fue interesante. Lo otro también, bueno, las campañas que tenían de comunicación y tener en cuenta que exploraron como diferentes medios para llevar su mensaje de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, o sea, como desde eso a esos diferentes grupos de los que pues estaban direccionados como los retos que estábamos haciendo. Eso pues fue muy interesante. También digamos, bueno, nosotros que estábamos presencial en la exposición, cuando estábamos viendo la presentación de los compañeros del área andina, los mismos chicos, o sea, fue un momento muy emocionante porque ellos decían, profe, es nuestra idea, o sea, y yo no, pues a ver, no es una idea, es el proyecto de ellos, ahora entonces, pues el de ustedes, póngale mucha atención a lo que están exponiendo allá y el de ustedes debe tener algo diferente para aportar. Desde ahí es donde usted tiene que entrarle al jurado.
Entonces como, no, sí, es que el mío se diferencia en esto y en esto, o sea, ya empezaban a hacer un análisis también crítico de esas otras opciones que hay en el mercado. Eso también me pareció muy interesante, en realidad fue muy emocionante. Estuvimos todo el tiempo allí viendo las presentaciones y pues cuando nosotros pues estábamos también exponiendo de manera presencial, también fue muy bonito ver ya los chicos que participaron con nosotros ya eran estudiantes o son estudiantes de noveno semestre, ya prácticamente son profesionales, verlos allí como ese producto casi que terminado en cuanto a poder presentar, defender su idea, su proyecto, como les digo, ya no una idea, sino como un proyecto, eso me pareció también pues muy bonito. Asimismo, ¿qué oportunidades de mejora para siguientes versiones? Porque me imagino que esta fue la primera de un camino, ¿cierto? Y también de integrar a otros programas y de integrar a otras disciplinas también al ejercicio. ¿Qué oportunidades de mejora ven allí? ¿Qué se puede, digamos, cambiar de esta primera versión? Entonces voy yo. Bueno, yo, dos cositas o tres estudiantes que me dejaron muy impactado. Una que ya tiene su idea de negocio, le quedó gustando mucho eso y me dice, profe, busquemos capital semilla, ayúdeme, vamos a la Cámara de Comercio, ya estuve investigando la Cámara de Comercio y yo creo que puede haber una gran alternativa con ella. Dos, el muchacho que yo les digo del club de ciclismo se metió de solamente un reto y ya lo ve como una oportunidad. Y el tercero que les más me impacta es un estudiante, el típico estudiante que tenemos, que es desorientado, nunca habla en clase, pero tampoco no llama la atención precisamente porque sea el más aplicado. Él va, se sienta, está ahí todo, pero en el día del reto él estaba transformado. O sea, yo decía, oiga, venga, ¿y a qué horas? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Me pareció ganador. Ese muchacho, él fue el que ganó. Está en el grupo que ganaron. Él fue el que ganó. Ahora, sí, claro, tenemos mucho por aprender, oportunidades de mejora, de pronto un poquito más de espacios, o sea, un poquito más de encuentros. ¿Qué oportunidades de mejora? Yo prepararlos mejor para, digamos, en la parte financiera a los muchachos, que estén como un poquito más preparados, porque cuando empezaron la presentación, empezaban que listo, que esto nos vale tanto, que vamos a llegar a tantas unidades y que vamos a tener estas ganancias, y los muchachos me miraban, profe, y yo no, esperen, esos son ellos, nosotros tenemos algo diferente, tranquilos, no va a pasar nada, vamos a ganar, tranquilos. Y ellos eran como entre los nervios de que ya nos toca, es que ellos están diciendo una cosa, lo que contaba la doctora Fanny ahora, profe, pues que eso es lo mío, pues que ellos están diciendo yo, pero tranquilos, esperen, no hay problema. De pronto sí manejar ese tipo de emociones o enseñarles a cómo se tiene que manejar ese tipo de emociones antes de, porque cuando empezaron la presentación, empezaban que listo, que esto nos vale tanto, que vamos a llegar a tantas unidades y que vamos a tener estas ganancias. Y los muchachos me miraban, profe, y yo no, esperen, esos son ellos, nosotros tenemos algo diferente, tranquilos, no va a pasar nada, vamos a ganar, tranquilos. Y ellos eran como entre los nervios de que ya nos toca, es que ellos están diciendo una cosa, lo que contaba la doctora Fanny ahora, profe, pues que eso es lo mío, pues que ellos están diciendo yo, pero tranquilos, esperen, no hay problema. De pronto sí manejar ese tipo de emociones o enseñarles a cómo se tiene que manejar ese tipo de emociones antes de, en lo personal, para el próximo encuentro, nosotros no prendimos cámaras porque estos muchachos estaban casi que aterrados. Les voy a hacer prender cámaras y van a hacer, y no quiero que lean. O sea, prepararlos muchísimo mejor para ese pitch que vamos a presentar. En cuanto a lo que nosotros vivimos, como te decía, yo diría que solamente tal vez un encuentro adicional o un par más adicionales y ya con esta experiencia seguramente nos va a ir muchísimo mejor. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Nos faltó tiempo. Sí, la verdad, nos faltó tiempo. Pues entre esto que iban a haber otros programas que se nos iban a unir, que íbamos a tener como incluso hubo en algún momento en el que la mesa técnica de salud visual, que también tiene como su centro de operaciones allí, es una partecita dentro del hub, también pues como que se iba a sumar, entonces como que algunos se subieron al bus y después se bajaron. ¿Sí? Entonces, como entre todo eso, pues se nos fueron como acortando los tiempos. Entonces, sí, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Andrés.
sería ideal poder apoyarlos a ellos, no que tengan como tanto trabajo autónomo, sino apoyarlos un poco más en el desarrollo ya en sí de su proyecto. Para eso hay unas herramientas súper interesantes que orientan muchísimo, o sea, es como el paso a paso y eso pues digamos que se puede lograr un muy buen proyecto al final. Básicamente como esto, como el tiempo y de alguna manera empezar a hacer como una bolsa de retos. Creería yo que eso podría ser algo muy enriquecedor. Una bolsa de retos en la que no solamente aporten los estudiantes con lo que ellos escuchan y ven, sino personas de la industria también, de pronto incluso hasta retos de otras disciplinas que no tengan nada que ver en sí con optometría, sino que de pronto crean que un profesional de la salud pueda tener la respuesta a ese reto. Entonces, creo que una bolsa de retos podría ser también un buen punto de mejora y ver de qué manera podemos convocar a estudiantes y profesores de otras áreas, porque definitivamente todo eso enriquece no solamente las ideas, sino los procesos de aprendizaje. Eso creería yo que podría ser. Y pues también los premios. De hecho, estaban muy motivados los estudiantes y pues yo creo que nosotros también, porque al final, o sea, en ningún momento, pues por lo menos mis estudiantes, en ningún momento me preguntaron por la nota, o sea, como esto, cuánto porcentaje tiene al final o esto, cuánto vale, o sea, no me preguntaron eso. Ni siquiera, o sea, hasta el último día, en el último momento, supieron que habían premios. De hecho, pues hasta ese último día, pues teníamos como la respuesta afirmativa de las empresas pues que nos aportaron. Entonces, hasta ese momento en realidad no sabíamos que íbamos a tener premios y aún así, pues todos trabajaron muy motivados hasta el final y eso también fue algo muy bonito, muy enriquecedor, pues tanto para el doctor Andrés como para mí. Yo veo que la iniciativa como tal en sí ya generó motivación y por eso ellos participaron como de esa manera tan entusiasmada en el desarrollo y bueno, pues hubieron ganadores, hubieron otros que de pronto no ganaron premios, pero que tuvieron un aprendizaje. Finalmente todos ganan. En ese sentido, ¿qué le podrían decir ustedes para concluir a los docentes? Porque veo que obviamente esto tiene un trabajo, ¿no? Esto no se desarrolló así ir rápidamente, sino que tuvo una planeación, una ejecución y ahora pues una evaluación de resultados con fines de mejora. Entonces uno podría decir, no, entre tantas cosas, una actividad de esta pues se puede volver en más trabajo o en algo adicional. ¿Cómo podemos entonces motivar a los docentes para que digan, bueno, no, le voy a apostar y voy a hacer algo similar o diferente, pero pues una actividad que rompa escenarios formativos? Doctor Andrés. Yo creería que siempre pensar en innovaciones dentro de la misma clase. Siempre pensar en hacer un tema que sea divertido, que sea de interés para los muchachos. Como dice la doctora Fanny, que la nota al final sea un añadido, pero que haya un enriquecimiento, que si hay un error, pues aprendamos del error, que lo corrijamos. Eh, Llenar siempre expectativas reales basadas en bibliografía, en cosas serias, no que escuché o que me contaron o que porque lo están vendiendo en un laboratorio es así, no. Yo diría que siempre pensar en innovación, en crecer y siempre actualizarnos constantemente y pensar en los muchachos, hacerlos protagonistas de lo que estamos haciendo. Bueno, y yo pienso que una herramienta que podemos tomar es como la integración con otras disciplinas. Incluso en algún momento, bueno, claro que eso ya fue hace algunos años en la universidad con un profesor de ingeniería de sistemas, hablando también en una conversación, pues nada planeado, nos surgió como hacer una actividad y él me decía, yo tengo a los chicos en ingeniería de sistemas y ellos están entrenados para hacer sus programaciones y sus desarrollos, pero nos tenemos que, o sea, nos falta el problema, nos falta como a dónde lo vamos a aplicar. Y entonces, pues yo en ese momento le dije, pues nosotros sí tenemos en qué lo puede aplicar en una historia clínica, lo puede aplicar en un directorio clínico, bueno, en fin. El caso es que con él hicimos una actividad en la que los estudiantes de ingeniería, mentiras, los estudiantes de optometría
planteaban, pues en ese momento no hablamos de retos, sino pues que planteaban la necesidad que tenían en diferentes aspectos. Y los estudiantes de ingeniería, ellos decían, bueno, me llama como la atención, o sea, esto creo que yo lo puedo hacer, o esto creo que yo lo puedo hacer, y empezaron a trabajar como en esos grupos de ingeniería de sistemas y de optometría para el desarrollo, pues, como de pues, las aplicaciones y esto, y de hecho de ahí salió un tema de tesis que fue una historia clínica digital. Pero ese tema de la integración sí me parece que es un punto que puede generar un impacto importante, no solamente en la innovación educativa, o sea, como herramienta de clase, sino también de pronto un proyecto que pueda pasar a un siguiente nivel. Y yo puedo concluir, queridos doctores, que definitivamente pues la invitación especial para los docentes es abran la mente, utilicemos todos los escenarios posibles, o sea, salgamos del aula, miremos otras actividades, como bien lo decías tú, el arte, la música, cualquier cosa que nos pueda ayudar a que la clase no se vuelva como lo tradicional, ¿cierto? Sino que sea algo diferente para poder que los estudiantes realmente capten la información, vean que hay diferentes maneras de aprender y de aplicar ese conocimiento y que finalmente esto les va a servir mucho para crecer como profesionales y por supuesto como personas, van a adquirir habilidades nuevas que les van a ayudar a impulsar su profesión. Así que no, no me queda más sino que felicitarlos de verdad. Han hecho un excelente trabajo y si tú eres docente y estás escuchando este podcast y ves que trae cosas muy valiosas para ti, pues compártelo con tus colegas y si eres estudiante, compártelo con tus docentes, porque la idea es que entre más conozcamos estrategias como esta, pues lo podemos implementar y tener muy buenos resultados y por qué no en algún momento, pues si podemos coincidir en algún espacio académico y compartirlos. Doctores, muchísimas gracias por nuevamente estar aquí en Zona Clínica, por acompañarnos en esta sección de educación para profesionales de la salud. Sigan trabajando con ese mismo ímpetu y con esa motivación, sigan sembrando la semilla en sus estudiantes y bueno, nos vemos en una próxima ocasión aquí en Zona Clínica. Nos vemos muy pronto y pues de verdad felicitar a los doctores por esa iniciativa tan interesante. Seguramente en redes sociales también los pueden encontrar para que si quieren que los apoyen allá a generar un proyecto como esto, seguramente estarán muy atentos también a ese llamado. Muchísimas gracias, doc Carol y Kelly, doctor Andrés, pues por permitir como este espacio. Y pues aunque es una actividad en realidad pues como pequeña, pero esperamos que pueda pues seguir creciendo por un lado y de alguna manera de pronto inspirar a otros a hacer pues actividades también de integración, de innovación, de como disruptivas de pronto un poco como salirse un poco de la monotonía de la clase y pues al final generar aprendizaje. De mi parte, mil y mil gracias. Estoy muy agradecido por la invitación. Ha sido una experiencia maravillosa. De verdad que feliz. Una experiencia inolvidable. Sí, Doctora Andrés, muchísimas gracias. Doctora Fanny, doctora Kelly, nos vamos a ver nuevamente en un próximo episodio, así que hasta una próxima ocasión. Un abrazo para todos y a la audiencia. Muchísimas gracias por siempre estar conectados. Ya saben, compártanlo y denle me gusta si les gustó este podcast. Y déjennos sus comentarios si quieren un tema especial en términos de educación. Un feliz día para todos. Hoy dimos un paso más consciente y más humano. Gracias por acompañarnos en este episodio y por ser parte de esta comunidad que busca ver con claridad, conciencia y compromiso la salud visual. No olvides compartir este episodio con quienes podrían beneficiarse de él. Hay mucho más que ver, más historias, más voces y más datos. Síguenos, escúchanos en tu plataforma favorita y mantente conectado con Zona Clínica, tu podcast.